Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias, agradecidos con la empresa Crudos Tetras para poder compartir hoy día y que se lleve a cabo esta disertación. Vamos a iniciar, bueno, a continuar con la ponencia de ayer. Como les comentaban, eran temas bien complejos y tratábamos de ver lo más relevante, sobre todo dentro de lo que correspondía a las hemorragias en el primer trimestre. Habíamos conversado ya todo el tema relacionado al aborto, ahora vamos a terminar con lo que es enfermedad trofoblástica y embarazo ectópico, ¿sí? Enfermedad trofoblástica entonces es un conjunto de enfermedades interrelacionadas cuyas características comunes incluyen hiperplasia del trofoblasto y un marcado aumento de la beta-HCG. Hay una sobreproducción de esta, ¿no? Como les comentaba ayer, si llega una paciente con una prueba de embarazo no quiere decir que esté necesariamente gestando, también puede estar con una enfermedad trofoblástica gestacional y tendríamos pues que darle tratamiento de manera inmediata, ¿no? Porque esto pues llega a ser hasta incluso quirúrgico. El diagnóstico y el tratamiento se van a basar mucho en las características clínicas, la alteración de la relación de la curva de beta-HCG, datos ecográficos y radiográficos, aún sin disponer de un diagnóstico histológico preciso. Como toda patología, el diagnóstico certero, el gold estándar, en realidad de toda patología es el diagnóstico histológico, ¿no? Lo que nos indica el patólogo cuando ya tengamos resuelto incluso la enfermedad. Pero como tal, debemos primero tratar de realizar el diagnóstico más precoz, ¿no? Porque mientras más horas, días pasen, pues esta se complica y, esto pues puede llevar hasta incluso a poner en riesgo la vida de la mujer. Ok. Lo que habíamos mencionado, ¿no? Tenemos entonces tres clasificaciones, subclasificaciones, lo que era la molidatiforme, que puede ser la completa o parcial, tumor trofoblástico como tal, o una enfermedad trofoblástica persistente, la mola, el coriocarcinoma, el tumor trofoblástico del sitio placentario, y lo que es la enfermedad trofoblástica persistente, ¿no? Que puede ser de alto o de bajo riesgo. La de alto riesgo es la beta-HCG mayor de 40.000, la duración de 4 meses, puede generar hasta incluso una metástasis cerebral o hepática, ¿no? Podría darse un fracaso de la quimioterapia. Acá tenemos que ser muy rigurosos porque se tiene que hacer un control, ¿no? No es que terminó, se trató en el momento y no se le hizo el control. El dosaje de la beta-HCG de los marcadores tumorales cancerígenos también tenemos que realizarlo. ¿Por qué? Porque podría dar una secuela o podría convertirse en una enfermedad trofoblástica persistente de alto riesgo. Entonces, por ende, pues tenemos que evitar todo tipo de complicación. El antecedente de embarazo a término, el bajo riesgo sin factores de alto riesgo. En cuanto a la mole, entonces consiste en la hiperplasia del trofoblasto junto con edema de vellosidades coriales, que se conoce como la degeneración hidrópica del estroma, ¿no? Como lo habíamos comentado, hay una malformación de esta y hay una sobredistensión hidrópica, ¿no? Del estroma que se está dando. Dentro de lo que es la completa, la ausencia del embrión y la vascularización vellositaria, y la parcial, puede haber incluso degeneración focal del embrión que muere precozmente, pero que se visualizan partes de este. Dentro de lo que es la completa, en realidad hay un óvulo vacío o por un espermatozoide que ha sido fecundado y que duplica sus cromosomas de fecundación o por dos espermatozoides como tal. Puede ser 46XX, ¿no? Ambos de origen paterno. La mola parcial, la fecundación de un óvulo normal por dos espermatozoides o por uno normal con dotación diploide son trisomías de 48XX o 48XY o 48XY. Pero ¿cuál es la clínica? Y esto es importante, ¿no? La verdad que hemos visto casos muy complejos en provincia cuando traían a las pacientes pensando en alguna oportunidad, incluso en algún momento, que la paciente estaba con un óbito, había sus situaciones similares, o que no encontraban los latidos y no contaban con un ecógrafo para poder generar un diagnóstico precoz. Definitivamente cuando uno está en zonas rurales, lo que aquí prima es la clínica,
¿no? Y nosotros, pues, por más tecnología que tengamos, pues la clínica nunca la vamos a dejar de lado. Tenemos que tener en cuenta, pues, que estar acostumbrados a estar en el momento y en cualquier lugar. Por ejemplo, lo pongo en el caso, una apendicitis. Yo he diagnosticado apendicitis hasta en gestantes, ¿no? No es mi área, no es mi campo, pero era una necesidad. O sea, yo estaba en consulta, en mi consultorio, pero era una necesidad que se diagnostique esa apendicitis, porque si no, ¿qué generaría? La última vez que diagnostiqué una apendicitis fue una paciente de 26 semanas. La referí de manera inmediata, tenía CIS, y en el OAISA le hicieron la cirugía gestando, porque ustedes saben que eso puede ser mortal, puede terminar en una peritonitis, la paciente puede... Y ella vino con otro cuadro, ¿no? Ella vino con un cuadro, ya voy a dar a luz, tenía contracciones, yo le evaluaba y efectivamente a veces hasta había irritabilidad uterina. No tenía ni siquiera un monitor para ver si eran o no eran contracciones, porque ustedes saben pues que también el nivel de persuasión del dolor de cada contracción en cada usuario es distinta, pero refería, ¿no? Y se generalizaba. Incluso ni siquiera era tan focalizado ese dolor de la apendicitis. Y cuando le hago la maniobra, ¿no? Evalúo adecuadamente y no se podía porque estaba el útero pues ocupando esa zona de la fosa ilíaca, ¿no? Derecha. Entonces, de verdad era bien complejo, ¿no? Y al final, pues sí, le dije, esto es una apendicitis, y justo estaba el médico internista y le digo, doctor, mire, estoy con una paciente con apendicitis, quisiera que me lo confirme con la clínica, solo al tacto, palpar, sí, que esto es una apendicitis, de manera inmediata y la referimos, ¿no? Entonces, y luego vino, yo estaba muy preocupada por la paciente porque la verdad que nunca sabía que se podía operar gestando. Luego vino como al mes y me agradeció, me dijo que si no le diagnosticaban en ese momento, pues podía hasta morir la paciente porque eh, es un diagnóstico en esta situación muy, eh, es un diagnóstico muy complejo por el tema que la paciente pues definitivamente no nos percatábamos, ¿no? Ya que tenía un abdomen globuloso, pero por la ocupación de la gestación, por este útero grávido, y que debemos también de sospechar, o sea, no todos son contracciones, no todos son amenazas de parto prematuro, no todo es infección urinaria, sino también hay que ver que puede haber otros cuadros, ¿no? Entonces, ¿a qué me voy? Con este casito me voy a que la clínica no debemos de abandonarla, definitivamente no, la percusión, la ocultación, todo lo que aprendimos en semiología es importante porque esto va a generar pues que de manera precoz se pueda realizar. El mismo caso me sucedió con otra niña, digo niña, era de 15 años, y a la paciente, en este caso fue por una ecografía pélvica que le habían indicado en X lugar. Yo le hice la ecografía pélvica y cuando le hago, le digo, voy a pasar el transductor de partes blandas porque esto parece una apendicitis. Le vi, le percaté, era apendicitis. Le envié de emergencia. Esto fue en el Cayetano, recuerdo. Y la paciente no aceptaron mi ecografía. Le puse ahí de emergencia, el diagnóstico, el presuntivo de apendicitis y todo. Con su papá vino. No le aceptaron. Ustedes se imaginan, la paciente pasó 12 horas en emergencia mientras le hacían sus exámenes, no la evaluaban, ni siquiera la paciente le tomaban en cuenta. Y dijeron, no, esto es de privado, estas ecografías no valen, etc. La paciente terminó con una peritonitis, casi hace un shock séptico y terminó internada más de un mes. Porque simplemente no querían, es que hacían caso omiso a mi ecografía porque simplemente no les parecía, etc. No, o sea, acá nosotros estamos comprimando la vida de la paciente. Si se incomodan por ser de otra carrera o qué sé yo, y no les importa, ¿no? El diagnóstico acá, la salud de la paciente es lo vital. La paciente terminó casi, llegó a estar en UCI 2 días, la paciente casi fallece. Y su papá
Y eso fue interesante, salió en la tele, incluso en el periódico, eso fue hace unos años, y en el periódico yo lo vi, porque no sabía, su papá era periodista. Demandó al hospital, ganó el juicio después de 2 años, creo, y ganó 1 millón de soles. Llegó a ganar el juicio, porque lo que habían generado con su hija era definitivamente una negligencia porque no la querían atender, porque decían no hay que esperar los resultados, y en ese transcurso, en emergencia, solo 12 horas, imagínate. Y la paciente pues se complicó. Entonces, la clínica otra vez prima, ¿no? Al inicio, yo la evalué, le dije, esto es una apendicitis, te voy a hacer la ecografía, le hice la ecografía y ahí ya corroboré, le vi ahí un plastrón apendicular, casi le dije, va a ser de emergencia, le dije a su papá, si es posible lloras en emergencia para que te atiendan. El dolor en realidad ya cada vez se acentuaba más y nada, ¿no? No la tomaban en cuenta. Entonces, importante es esto, ¿no? El tema de la clínica, vuelvo a repetir. Ok, bueno, revisando el tema. En cuanto a la enfermedad trofoblástica, va a haber una hemorragia indolora. Cuando nosotros pensamos en hemorragia, gestación o amenaza de aborto, amenaza de parto inmaduro, amenaza de parto prematuro, o sea, es lo primero que pensamos, ¿no? Pero hay que ver cómo es ese sangrado. A mi paciente, en general, tanto gestante y no gestante, yo tengo que indicarle que este aspecto es de agua de lavar de carne, como un agua sucia. Entonces, para yo corroborar esto, yo tengo que explicarle que toda mujer, su totalidad esté o no esté gestando, si ve que está eliminando algún tipo de sangrado, para mí, como obstetra, me va a servir que me pueda generar una evidencia mucho más clara colocándose una toallita higiénica. Entonces, siempre explicar esto a la paciente, porque a veces pues están con el papel higiénico o se cambian de truza y no sabemos exactamente cómo ha sido ese aspecto de ese sangrado, ¿no? Importante esto. Luego, posteriormente a esto, tenemos la aparición de síntomas de preeclampsia en al útero, perdón, de mayor tamaño, ¿no? Que corresponde a la edad gestacional. Muchos dicen, ay, pero está bien, mejor, más grande, tu bebé más grande va a ser mejor, se ve mejor, y es falso, errada, ¿no? O sea, debemos de ya tener una perspectiva y cambiar ese chip de estas pacientes que muchas veces, lamentablemente, tienden a tener un mal concepto de qué es lo ideal, ¿no? No debería haber un útero mayor del correspondiente, eso no es normal, ¿no? Y va a haber síntomas de preeclampsia en el primer trimestre del embarazo. Sabemos que la preeclampsia se inicia a partir de la semana 20, pero si hablamos de síntomas como un tema de edematización, una leve cefalea, podríamos hasta encontrar proteinuria en algunos de los casos y la presión también se podría ver alterada, así que hay que tenerlo presente de todas maneras. Sabemos que la presión arterial influye también mucho, ¿sí? Mucho el tema de, ok, yo tengo, ¿sí? Eh, yo tengo yo tengo un tema de emocional que me pueda subir la presión, sí. Existe, por ejemplo, el síndrome de la bata blanca, ¿no? El síndrome de la bata blanca consiste de que la usuaria, la gestante, cuando está en emergencia y ve a una persona de blanco, ¿no? Un personal de salud, se asusta y esto hace que se le eleve la presión. Y esto sí está referido y está indicado dentro de la bibliografía, ¿no? O sea, definitivamente el tema emocional siempre va a influir en todo, ¿no? Se le puede elevar la presión, la paciente ve un sangrado extraño, se le eleva la presión y hay que tener en cuenta. El 11% hay expulsión de vesícula. Si todas las usuarias tuvieran expresión de vesícula, expulsión de vesícula sería mucho más sencillo, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta pues que solo es el 11%, ¿no?
Luego, en la clínica sugestiva de hipotiroidismo en un 4%, hay una alteración, ¿no? De la TSH debido a que la HCG, la hormona luteinizante, el folículo estimulante, pues por la subunidad alfa, ¿no? Porque la beta es la que las diferencia. La dificultad respiratoria aguda en un 2% debido al embolismo pulmonar. La hiperemesis también es otro de los factores que hay que tener presente, porque la paciente, pues, podemos escuchar de una hiperemesis. Yo tengo pacientes que ni siquiera quieren irse a hacer una ecografía porque dicen, no, voy a gastar, ya tengo 4 hijos, esto es más fácil, ya cuando esté más grande. Y al final ni siquiera es una gestación normal, es una mole datiforme y piensan pues que parte de las náuseas es propio de, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Luego tenemos los quistes ováricos tocoproteínicos por este efecto de la subunidad alfa del HCG, que se produce un crecimiento de los quistes ováricos que se le luteinizan por su efecto. ¿Cuál es el diagnóstico? La elevación de los niveles de la beta-HCG por encima de las 100.000 unidades internacionales, la ecografía, el patrón característico de vesículas múltiples de pequeño tamaño, la famosa imagen innervado en copos de nieves, que es lo que se visualiza. El útero mayor que amenorrea, quistes tecaluteínicos, no se observa el saco gestacional ni el feto, ¿no? Y en la bioquímica incluye una función hepática, tiroidea y renal que están alterados, la radiografía de tórax. Para detectar alteraciones pulmonares también puede haber edema pulmonar o hasta incluso metástasis, ya cuando esto está más complejo, mucho más acentuado. La anatomía patológica nos da en realidad el diagnóstico definitivo que ya lo habíamos conversado. Dentro de lo que es el diagnóstico, es conveniente compartir este videito. Vamos a ver si se puede. Para ver exactamente cómo debería de verse. Y, vamos a ver, ecográficamente. El embarazo ectópico es el que se desarrolla fuera del útero, usualmente en las trompas de No me permite, voy a compartir, por más que no era este el video. A ver, creo que ahora sí se ve. Ahora sí se visualiza.
Deben tener en cuenta esto, ¿no? El antecedente es vital para poderlo tener en cuenta dentro de los factores y que debemos pues de estar pendientes de todos estos factores de riesgo que puedan haber. Esa es la característica del racimo de las vesículas que se eliminan, ¿no? Como si fueran uvas. ¿Sí? Si la paciente observa que elimina esto, es probable que sí lo guarde, ¿no? O le haya tomado foto y ya con eso ya nos diagnosticamos. Similar a la preeclampsia, ¿no? Que el tratamiento tiene que ser ya la evacuación, la finalización del embarazo, en este caso es la finalización o la evacuación de este producto que se está formando, ¿no? Listo, entonces un poquito para ver el tema del diagnóstico.